Muy buenas a todos mis amantes de Oshinoko y de la historia compleja, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy tenemos grandes revelaciones, grandísimas revelaciones. Y es que en el capítulo 131 del manga de Oshinoko se revelaron muchísimas, pero muchísimas cosas, las cuales resuelven muchos de los misterios que estaban presentes en la obra hasta el momento. Como por ejemplo, ¿quién era la madre de Ai? ¿Por qué la abandonó? ¿Cómo Ichigo hizo para reclutar a Ai y conseguir su tutoría para volverse como su padrastro? Entre un poco de cosas más. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de este capítulo que la verdad, no sé cómo sentirme, alegre, frustrado, decepcionado. Creo que todas las emociones están bien porque, debo decirlo de una vez, no era lo que esperaba. La verdad, me llevé una gran decepción porque pensé que estos misterios tendrían una resolución, una respuesta mucho más complicada, un poco más oscura, pero me percaté que Oshinoko está perdiendo cierta esencia en lo que viene siendo una historia llena de oscuridad. Entonces pues ahora, ya habiendo dicho eso y sin más introducción, comencemos con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, ahora sí entrando en tema, quiero decirles que voy a estar comentando un poco mientras voy resumiendo un poco este capítulo 131, porque me parece interesante tocar cada una de las partes que se vieron aquí, ya que debo decirles de ahora, hay unos grandes errores de continuidad dentro de este capítulo, muchas cosas que la verdad me hacen pensar. Akakasaka, cada vez que saca un nuevo capítulo del manga de Oshinoko, ¿se está creando una nueva historia? La verdad pareciese que sí, porque tiene tantos errores de continuidad que no calzan para nada con muchos puntos que habían en la historia, que ya estaban creados. Él simplemente se dedicó a crear una historia nueva con lo que había, para que de esa manera calzara con lo que va a escribir o va a aparecer en los siguientes capítulos. O sea, él intenta darle coherencia a lo que va a aparecer más adelante, pero quitándole la coherencia a lo que había antes. Por lo tanto, no sé si es que me tengo que sentir decepcionado, porque eso hace pensar que cada análisis que haga puede que esté mal, porque siempre tomas cosas que pues han sucedido anteriormente, y si Aka hace esto continuamente, pues la verdad la obra pierde sentido. A ver, y es que la verdad yo pienso que Aka debería centrarse muchísimo más en la historia que ya lleva muchísimo tiempo desarrollando, que es la de Oshinoko, ya que como sabemos él se centra en crear varias historias al tiempo, y yo creo que es eso en parte lo que hace que pues hayan tantos errores, porque la verdad últimamente me he dado cuenta de que Oshinoko se está llenando demasiado de errores de guión, errores de continuidad, entre muchas otras cosas, cuando anteriormente sí había uno que otro pequeño error, pero no habían tantos. Es que ya son demasiados seguidos y demasiados en un capítulo. O sea, no se puede creer que hayan tantos errores de una historia no tan complicada. O sea, imagínense si Oshinoko tuviera viajes temporales, la cantidad de errores que había, una brutalidad. Por eso no sé si sentirme decepcionado, y pues ahí es lo que les voy a contar a continuación con respecto al resto de este capítulo. Y es que todo está lleno de errores de continuidad y errores alrededor del resto de la historia de Oshinoko. Entonces, dando inicio a toda esta gran fila de errores de continuidad, vamos a comenzar con el comienzo de este capítulo. Y es que al inicio se habla de cómo Ai se convirtió en una idol. Bueno, ahí tenemos una especie de escena entrelazada con la que había quedado en el capítulo anterior, en el que Aqua estaba escuchando lo que Ai estaba diciendo en el DVD. Entonces parte de lo que ella dijo ahí comienza diciéndolo al principio de este capítulo, sobre que le iba a explicar cómo fue que se volvió una idol, cómo llegó a ser una. Entonces ahí podemos ir viendo que en un principio, pues después de que su madre la abandonara, ella
fue internada en un orfanato. Pero lo curioso es que Ai dice que estuvo en el orfanato poco tiempo o por un tiempo, reflejando que no estuvo demasiado tiempo o demasiados años ahí. Pero aquí hay un pequeño problema, porque estuve revisando nuevamente el comienzo de pues la historia de Oshinoko y ahí dice que ella creció en ese orfanato luego de que su madre la abandonase. Ahí empieza el primer error argumental de continuidad y afecta muchísimo a lo que se ha estado viniendo dando en el resto de la historia, ya que no es lo mismo crecer en un orfanato luego de ser abandonada por tu madre a ser abandonada ya cuando eres bastante grande y hayas pasado poco tiempo en el orfanato. Ahí lleva el primer error de continuidad y eso va a tener pues bastante repercusión en otras cosas que ya voy a ir comentando. También después podemos ver la conversación entre Ichigo y Ai de cómo él logró pues convencerla para volverse un idol, lo típico que habíamos visto en los primeros capítulos o para los que vieron el anime, en el primer capítulo del anime, lo que Ai piensa antes de ser asesinada por Ryosuke, que ella estaba pensando y viendo sobre cómo llegó a ser una idol cuando estaba hablando con Ichigo en aquella cafetería del Starbucks, creo que era un Starbucks. Bueno, eso también ocurre aquí y puedo decir que el único fallo que tenía esa parte es que Ai mencionó lo mismo que dije anteriormente, que ella solo había estado un tiempo en el orfanato y pues el resto es más o menos lo mismo, exceptuando una cosa, que omitieron la parte en la que Ai decía que era mejor estar en un orfanato hasta tener que recibir palizas diarias por parte de su madre. Esa parte la omitieron totalmente, ya que Ai estaba pensando en esta conversación de cómo hacer para poder alejar a Ichigo, cómo poder asustarlo. Entonces le contó la verdad de su situación, a lo que Ichigo pues termina pasando el efecto contrario. Se termina interesando mucho más por ella y pues no le da mucha bola a su pasado. Pero ahí quiero reflejar eso, omitieron esa frase, esa línea de la conversación que es muy importante, ya que desde ahí podemos ver que Ai realmente había estado sufriendo a manos de su madre. Entonces ahí ya va otra cosita. Luego, pues bueno, Ichigo logra reclutar a Ai, se las apaña para que ésta entre en el nuevo Ikomanchi, que aquí sí se alcanza a notar una cosa, y es que Ichigo parecía estar muy pero muy desesperado porque Ai sí entrase al grupo de Bikomachi. Eso se nota de muchas maneras, ya que está totalmente empecinado a que Ai sí o sí esté en su grupo. Y eso, como sabemos, al comienzo, por lo menos al principio de la historia, no se notaba tanto. Solo veíamos a un Ichigo que había ido a reclutar a una chica muy hermosa para su grupo de idols. Estaba bastante calmado y pues habló tranquilamente con ella. Pero aquí podemos ver lo que sucedía entre líneas. Después de hablar con ella, que en un principio la logró convencer, ofreciéndole comprarle cualquier cosa. A ver, aquí Ichigo funcionó como un violador en potencia. No me gusta decir esa palabra, pero sí. Haciendo típico el meme de niños, tengo dulces, vengan. Bueno, similar a eso, lo hizo pero diciéndole a Ai, te voy a gastar la cosa que tú quieras en una cafetería siempre y cuando escuches mi historia. Es que se ve a Ichigo como con esas ganas, como con esa desesperación de tener a alguien en su grupo sí o sí. Y después se puede notar cuando intenta obtener su tutoría, pagándole 1 millón, pero es que es 1 millón de yenes a una tipa para que ésta haga como de su tutora. A ver, que aquí yo pienso que la persona a la que Ichigo le iba a encargar la tutoría temporalmente venía siendo alguien relacionado con su familia, ya que de por sí conocía bastante bien a la madre de Ai, o sea, la conocía, sabía cómo era y qué era lo que hacía. Por lo tanto, supongo aquí que ella era un familiar de Ai. A ver, es que tiene bastante sentido. Solamente alguien que sea un familiar puede obtener una tutoría de manera tan sencilla. Tal vez por eso Ichigo le pagó para que pues ella hiciera de su tutora legal durante un tiempo. Y de esa manera pues no tener problemas hasta que él lograra obtener la tutoría
poco a poco, que era un poco más difícil porque Ichigo no hace parte del círculo familiar de Ai. Bueno, el punto es que ahí se notaba la desesperación total que tenía, tanto al punto que se dejó estafar y sacar 2 millones de yenes por la tipa para que de esta manera funcionase lo de que Ai pudiese trabajar. O sea, la tipa se la pilló bastante bien. Dijo, no, este está desesperado, pues vamos a sacarle un poco más de plata. Y lo termina logrando, la verdad, lo termina logrando. A ver, pero quiero centrarme un poquito en la conversación que tuvieron antes de hablar de dinero, de esto, que es por lo cual digo yo que debe ser un familiar de Ai, porque ella conocía a su madre. A ver, en la conversación que tuvieron dijeron que la madre de Ai era una prosti, güey. En ese punto le acerté 10.000 de 10.000. A ver, ese video lo hice hace como unos 2 o 3 meses, en el que yo hablaba a través de pistas que se habían dado en la serie de que la madre de Ai podía ser una prosti. Sí, que era una prosti, una trabajadora social, creo que se le puede llamar así, social, que le gustaban mucho los hombres, que ella vivía por los hombres, esto y lo otro, ¿sí? Y al final terminé acertándole, ya que la tipa esta, así tipa porque me cayó muy mal, estaba diciendo que la madre de Ai era la típica persona que coqueteaba con los hombres para sobrevivir, que su cuerpo era exclusivamente para satisfacer a los hombres. Ahí te lo dejan descrito bastante bien lo que hace una prosti, sí, una prosti. Entonces ahí le acerté, amigo. Aquí yo estoy trabajando como nos traemos porque le acerté a más de una. Bueno, eso es lo que quería dejar en claro, que la madre de Ai era una prosti y se la pasaba con muchos hombres, que eso después va a ser importante para cuando la madre de Ai la termina abandonando. Bueno, pero lo hablaremos ahorita. Ahora lo que quiero decir es que después de que Ichigo logra que esta chica, tipa, logre la tutoría de Ai, este vuelve nuevamente a su agencia, a donde se encuentra Ai y las demás chicas de Bikomachi, las fundadoras, entrenando para después, tal vez en algún momento, dar un concierto, ya que apenas estaban dando las bases del grupo. Y es que, papus, aquí sí que me voy a centrar y me voy a poner muy bravo. ¿Por qué razón? Porque aquí hay otro error argumental y de continuidad en la historia de Oshinoko. ¿A qué me refiero? Pues, según como se contaba, Ai llega al grupo de Bikomachi cuando ya hay las chicas. Eso es totalmente cierto. Eran 3 chicas en sí, que hacían parte de las fundadoras, las cuales se llamaban Takamine, la cual es protagonizada por Akane, Nino, la cual estaba protagonizada por Kana, y estaba Watanabe. Ellas 3 junto con Ai estaban pues siendo las fundadoras del grupo y fue con las chicas que comenzó el grupo. Pero actualmente, como vimos en la historia, pues eso cambió. Ahora las fundadoras no son Takamine, ni Watanabe, más Ai, sino que ahora son Takamine, Nino, Mei Mei y Ai. Cuando se supone que en la historia de 4:55:10 Ai mencionaba que ellas eran las fundadoras, que Takamine, Nino y Watanabe eran sus amigas con las que empezó el grupo. Y es que hasta la misma Nino reconoce eso, además de que prácticamente la clave que tenía su celular, que es la de 4:55:10, que también en parte era la clave del correo del cual encuentran la carta de Ai, era 4:55:10, pues esa clave está creada en base a sus nombres, en base a las iniciales de Takamine, Nino, Watanabe y Ai. Por lo tanto, el que esté aquí Mei Mei es un total error argumental. Ahí es donde yo decía desde hace tiempo, ¿por qué meter a Mei Mei y no meter a Watanabe? O sea, solo habían 4 chicas al comienzo, contando a Ai. Sí, contando a Ai eran 4 chicas. Actualmente en la obra, en la película, hay 4 chicas en el comienzo de Bikomachi. Por lo tanto, no podemos decir que es que tal vez habían más chicas y simplemente no metieron a Watanabe porque ella no hacía parte del problema. No, simplemente es que hay 4 chicas al comienzo y no pueden haber más. O sea, aquí descartaron a Watanabe como fundadora. Qué error argumental tan perro, güey. Por eso yo decía que Aka está creando una historia a través de que crea cada capítulo. Cada vez que él crea uno, podemos ver una historia totalmente nueva a la que había creado anteriormente. Sí, ahí va. Ese era el punto que quería dejar clarito.